Hola a todos, mi nombre es Carla Daniela Pérez Badilla, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y actualmente curso Política Criminal. El día de hoy vamos a estar tocando varios puntos dentro de este denso tema, como lo son las políticas públicas y más específicamente la política criminal. Todo esto de vital importancia en la complejidad que es el estudio de la criminología para un país. En primera instancia nos referimos a la política criminal. Borja se encarga de recordarnos cómo desde la década de 1970 la política criminal se ha entendido como aquella práctica auxiliar del derecho penal que se encarga de generar estrategias para los poderes del Estado. Estrategias que ayudan a reducir las estadísticas que genera la criminalidad. No muy lejos del panorama actual, si bien la política criminal sigue apegada a esta definición, siendo parte del círculo de acción del derecho penal, con el fortalecimiento de las voces defensoras de los derechos humanos y el avance en las investigaciones de criminología, entendemos que hay nuevos factores que miden la calidad de la política criminal. Actualmente en Costa Rica vivimos inmersos en una cultura punitiva, a lo que se suma el clientelismo político y la necesidad que tienen los legisladores de actuar por medio de las leyes, del miedo y saturar un sistema penitenciario que ya está obsoleto. ¿Cómo se puede integrar una política criminal de calidad? Anillar reúne algunas propuestas que deben ser básicas, fundamentales para lograr este cometido. Que el Estado de Derecho sea la base y todo lo que propone, derechos humanos básicos, igualdad de condiciones. El principio de non bis idem y el debido proceso dentro del derecho procesal penal. Que exista siempre un juicio justo y el derecho a la defensa. Asimismo, que el sistema penitenciario se oriente a la rehabilitación y la reinserción social. Además, que haya leyes e instituciones de seguridad y de protección al orden público que apoyen estas iniciativas. Erradicar la discriminación del imaginario colectivo y que el trato digno sea un derecho y no una obligación. Que haya minimalismo penal y que la libertad tenga prioridad. Los derechos no tienen excepciones, que no tengan excepciones más bien. Que no exista el derecho penal de autor, es decir, el que se basa en las características del individuo. Que haya derechos penitenciarios, que la justicia se base en la constitucionalidad y que el Poder Judicial tenga autonomía. Que las víctimas mantengan siempre el protagonismo, incluso cuando ya se dio una condena. Que el derecho penal no sea víctima del derecho administrativo y que la pena sea la necesaria, no una necesidad. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿Costa Rica tiene claridad en cuanto a su política criminal estatal? Bueno, es difícil decir que todo el aparato estatal tiene claridad ante esto. Como bien sabemos, Costa Rica, como ya decíamos anteriormente, atraviesa una crisis en la cual la legislación se ha centrado más en lo punitivo. Cibaja nos dice que sistemas como el costarricense tienen a la política criminal presente para fines electorales, lo que hace que la sociedad vea esto como una única solución. Asimismo, la autora plantea que la política criminal del país es individualista, o sea, que se centra solo en delitos que atentan contra la vida, la propiedad, la libertad, entre otros. También se centra en la percepción de la inseguridad y que los miedos de la sociedad los potencian los medios de comunicación, a pesar de que estos no persiguen la verdad detrás de los ilícitos e injusticias que afectan a las colectividades. Bien lo dice Ortiz a través del periódico semanario Universidad. Nos recuerda la evidente problemática de nuestra región. Por ejemplo, el crimen organizado visita nuestro país no solamente gracias a la posición geográfica estratégica, sino también gracias a la facilidad de acceso
por la debilidad de las políticas criminales y la coautoría de líderes políticos. En los casos más graves podemos recordar el caso de Celso Gamboa, quien en su momento desempeñó cargos de suma importancia, de suma confianza para el país, ¿verdad? Con todo esto, ¿cuál es el límite moral de una persona en este tipo de cargos para perpetuar el crimen organizado en Costa Rica? Siguiendo nuevamente a Ortiz, también debe ser considerado como las leyes y convenciones que están hechas para combatir esta situación se encuentran obsoletas. Asimismo, la autora propone medidas que deberían adoptarse no solamente para el caso del crimen organizado, sino además de las políticas criminales a nivel interno del país, entre ellas una mejor comunicación entre los poderes del Estado y las instituciones, recursos para investigación criminal, así como capacitaciones necesarias, tecnologías, entre otros, actualización de las leyes que contemplen un carácter preventivo, de sanción y de rehabilitación. Por último, que haya un seguimiento continuo de resultados y análisis. Y podemos mencionar también la cooperación internacional mediante el fortalecimiento de convenciones y tratados internacionales. Con esta idea en mente podemos pasar a un tercer punto. La política criminal en Costa Rica está hecha solo para pobres, no aplica para los ricos, es perversa. Es necesario contestarnos esta pregunta recordando que en Costa Rica la repartición de la riqueza es todavía una problemática sin resolver. La discriminación sobre cómo una persona se ve, dónde vive, cómo se comporta, pesa sobre los procesos penales, incluso sobre el trabajo policial. En este sentido, volvemos atrás, analizamos cómo el liderazgo político puede combinarse con la criminalidad para crear un monstruo de proporciones épicas. Pero según lo expuesto por Chacón, que cita a Chinchilla en una nota para Semana de la Universidad, este tipo de casos se ignora más de lo que nos gustaría reconocer. Y en los centros penales tenemos una gran evidencia de esto. También es importante recalcar lo que Chinchilla menciona en este artículo, cómo los crímenes de cuello blanco afectan no solo a una persona o a una familia, nos afectan a todos los costarricenses y también cómo percibimos al gobierno, cómo se traiciona nuestra confianza y los funcionarios faltan a su palabra y al juramento que hicieron al tomar su cargo. Sí, puede verse como perversa. Finalizada esta idea, pasamos al siguiente punto: derechos humanos y el rol del Estado. ¿Cómo evoluciona la política criminal y el sistema punitivo a través de los años? Bueno, Costa Rica como colonia española vivía en un descontento popular y con derechos limitados y precarios. No fue hasta 1812 que Florencio del Castillo, delegado costarricense para la creación de la Corte de Cádiz, expone la necesidad de derechos humanos y especialmente para los pueblos indígenas. Esto representó uno de los primeros avances en materia de derechos en la historia costarricense, lo cual sería muy importante en lo que vendría después. En 1824 veríamos otros avances en derechos humanos y que involucraban también políticas criminales de la época, como por ejemplo, en la Constitución de la República Federal de Centroamérica se prohibiría la esclavitud en su artículo 13. También veíamos textos como el del artículo 2 de la misma Constitución, el cual dice que el objeto primero de la conservación del gobierno era la libertad, la igualdad, la seguridad y la prosperidad. En un tiempo donde predominó un ambiente político muy tenso, los derechos se fueron haciendo presentes. En el título 10 podíamos ver la promulgación de las garantías individuales. El siguiente hito importante en materia de derechos llegó en 1859 con la famosa salida de Juanito Mora del poder. La Constitución política de este año ya hablaba del habeas corpus y la disminución del alcance del poder ejecutivo. De aquí nos moveríamos al año 1871, en el cual se basan los fundadores de la Segunda República para crear la Constitución de 1949. Este año es importante porque se da un gran avance en materia de derechos. El más grande, se elimina la pena de muerte, el clero se separa de la política
Todas estas reformas, junto con el fortalecimiento de la educación y el establecimiento del voto directo, todo ello parte, ¿verdad?, de un liberalismo, dieron el empuje que necesitaba el país para la segunda mitad del siglo XX. Como por ejemplo, Bullock menciona que los principios que se desarrollan en esta Constitución se basaron en el derecho internacional, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, siendo Costa Rica la sede para la Conferencia Especializada Interamericana de los Derechos Humanos, redactando así la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 y creando dos órganos para la protección de los derechos de las personas, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última con su sede en San José desde 1979. Y así, conforme a las luchas, también se demuestra que Costa Rica se preocupó por otorgarle a los habitantes del país la tranquilidad sobre las garantías fundamentales de las que gozarían ellos y las generaciones futuras. Pero con estos avances tan importantes, también lo hacen los desafíos a los cuales nos enfrentamos hoy en día conforme el desarrollo tecnológico. Bueno, la criminalidad avanza con la sociedad, ¿verdad? Y gracias a la globalización, el alcance que tienen los medios tecnológicos ahora, todo esto ha tenido un giro importantísimo en los últimos 50 años. Entonces, ¿cuál es el papel de la tecnología en la política criminal? Podríamos decir que la tecnología tiene un enfoque preventivo en primera instancia, ¿verdad?, antes de que ocurra un ilícito. Pero también puede tener un papel durante y después. En el papel preventivo podríamos mencionar cámaras de vigilancia, alarmas, capacitaciones constantes por medio de videos, fotografías, facilidad para reunirse, implementar discusiones acerca del tema de la seguridad y las políticas necesarias, entre otros. Podemos mencionar también la importantísima cooperación internacional y que la misma sea rigurosa, pues hay países que pueden destinar más recursos en seguridad, informática, ciberseguridad, entre otros. Asimismo, podríamos mencionar que la facilidad para realizar investigaciones en materia de criminalidad gracias a la tecnología es muchísimo más accesible hoy en día, pero se sigue requiriendo capacitación e inversión para poder lograr resultados de calidad, ¿verdad? Esto claro está cuando el ilícito ya ha acontecido, pero también podríamos mencionar alternativas tecnológicas a la privación de libertad, desahogar un poco el hacinamiento de los centros penales mediante monitoreos electrónicos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.